Muy buenos días, pues el día de hoy efectivamente ya tenemos un invitado muy especial, es el productor y actor Rubén Cerda, quien viene a hacerles una invitación muy especial, pues ya viene el espectacular show de Santa, va a traer a Santa para que toda la familia pueda acudir a este lugar. ¿Cómo estás, queridísimo Rubén? Un verdadero placer volverte a ver. Muy buenos días a todos los desmañanados, pues encantado de estar aquí en tu programa y poderles invitar a todos nuestros el auditorio para que vayan a ver de este maravilloso espectáculo. A ver, cuéntanos de qué va a tratar el espectacular show de Santa. Pues mira, es un espectáculo, no es obra de teatro, es un espectáculo musical navideño en donde de lo que se trata es resaltar los valores humanos, principalmente el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué ponemos un árbol de Navidad? ¿Por qué ponemos un pino? ¿No? ¿Por qué no podemos poner otro árbol? ¿Por qué se decora con foquitos? ¿Por qué se le ponen esferas? ¿Por qué le pegamos a la piñata? ¿Por qué el nacimiento? Todos estos elementos que utilizamos durante la Navidad, que realmente lo ponemos por tradición, pero realmente no sabemos cuál es el verdadero significado espiritual de cada uno de esos elementos. Esto enmarcado con grandes personajes musicales muy espectaculares. Es un show con más de 30 actores y bailarines en escena, magia, un encendido de árbol muy espectacular. Y bueno, pues por supuesto resaltar los valores, como te platicaba, para la unión familiar y que esta Navidad adquiera un sentido nuevo para toda la gente que vaya a ver este gran espectáculo. ¿Habrá interacción, por ejemplo, con el público que acude ese día al espectacular show de Santa? Claro, pueden tomarse la foto con Santa, llévenle su cartita también. ¿Ah, sí? Sí. O sea, puedes entregarle tu carta. Le puedes entregar la carta y no nada más eso, sino que Santa te recibe. Tú sabes que Santa conoce a todos los niños. Sí, claro. Entonces, Santa se sabe los nombres de todos los niños y como Santa los está viendo, porque digo, en donde vive él en Villa Navidad hay un lago de los buenos sentimientos, buenos y malos sentimientos, y ahí es a donde Santa se fija qué niños se portan bien y qué niños se portan mal. Entonces también lo recibe diciéndoles de repente su jaloncito de orejas o también felicitándolos, por supuesto, por los logros que han tenido durante el año. Oye, es interesante saber porque incluso el mismo Santa, por ejemplo, este pasado fin de semana que también estuvo en Pachuca, el día de ayer, domingo, ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Que fue a encender el árbol de Navidad y todo esto, ¿verdad? Exacto, sí. Y ahí también el nombre de los niños, y los niños se quedaban así como que, ¿cómo sabe mi nombre Santa, no? Exacto, pues porque es Santa Claus. Exacto. Y pues nosotros, Tere Herrero, que es productora asociada también, estamos muy contentos de poder llevar ese espectáculo, acercarlo al público. Vamos a estar en el teatro del Parque Interlomas. Ahí vamos a estar el 17 a las 11 de la mañana, que es domingo, y 18 vamos a estar a las 12 y a las 5 de la tarde, con posibilidad de otra función a las 8 de la noche. Ya están los boletos en venta en Ticketmaster. Los pueden comprar a partir de ya. Los jueves, el tip, están al 2x1, así que cómprenlos de una vez para que tengan el tiempo para que los reciban al 2x1. Y en taquilla, presentando un boleto de ADO, les dan el 30% de descuento. Entonces, bueno, pues no hay excusa, los precios son muy accesibles para todo el público. Así que los esperamos ahí. Espectacular show de Santa Claus, 17 y 18 de diciembre, Teatro del Parque Interlomas. Pues muchísimas gracias, Rubén Cerda, y nos tienes que prometer que aquí nos vas a traer a Santa Claus en estos días. Yo lo convenzo de que venga y para que salude a todos los chiquitines. Un verdadero placer, Rubén Cerda. Gracias.